atiendan la clase. Nada más. Deben comenzar, van a ver. Este es uno de los temas en los cuales es importante el criterio clínico, porque no van a encontrar ningún examen que les dé un diagnóstico de las distintas formas y variaciones que existen en lo que son las cefaleas. Miren, esto va a estar muy lento. ¿Esto lo puedo hacer con el control? ¿Este? Gracias. Entonces, será este. Pueden ver acá, esto es el porcentaje de los diagnósticos manejados. Por ejemplo, esto corresponde al Hospital Yanaguara, del consultorio de neurología. Quiere decir que más de la cuarta parte de los problemas que llegan al neurólogo son cefaleas. Normalmente, en un sitio que se manejen las cefaleas o se manejan los problemas neurológicos y se parta de lo que es la clínica, pues no debería llegar ni al 10%. Pero en nuestro medio esto cada vez es más, porque estamos olvidando los médicos que existe una parte que es el diagnóstico clínico. Llegar a la emergencia con un dolor de cabeza y uno libremente le pide una tomografía, regrese mañana y vemos pacientes que tienen 8 tomografías en una semana y es una migraña de hace 30 años. Entonces ese criterio clínico se está perdiendo por el facilismo que estamos teniendo ahora en cuanto a la formación y a olvidarse de la parte clínica. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, no viene a decirles, doctor, vengo porque tengo una migraña con aura. El paciente viene y les dice, tengo dolor de cabeza. Y ese es el problema y el primer punto que ustedes deben empezar a manejar. Y la propuesta es sencilla. ¿Qué estrategias de diagnóstico podemos plantearnos para enfrentar al paciente? Entonces, el primer criterio es el criterio evolutivo, la localización, el fisiopatológico, el patogenético y el criterio pronóstico. Entonces, el patrón evolutivo es aquel que tiene que ver con el tiempo de enfermedad. Entonces, ahí vamos a encontrar 3 formas de cefalea. Una que es la cefalea aguda, la subaguda y la crónica. La aguda es aquella cefalea que tiene un inicio brusco, es intenso, puede durar horas o pocos días. La subaguda es aquella cefalea que dura semanas o pocos meses, hasta 3 meses. Y la crónica es aquella que dura meses o años. Entonces, desde un punto de vista estrictamente del patrón evolutivo, uno tiene ya ciertas presunciones. Pero para eso necesitan algo que también deben metérselo a la cabeza, que es el conocimiento nosológico previo. Y este conocimiento nosológico no es más lo que ustedes saben, porque en última instancia el acto médico es lo que me dice este paciente versus lo que yo sé. Entonces ustedes deben meter ya a su disco duro una información para poder enfrentar el dolor de cabeza. Entonces, si estamos ante una cefalea aguda que cumple esos criterios, tenemos 3 posibilidades. La primera es que esta cefalea que cuenta el paciente sea realmente aguda. Una cosa, no apunten, les estoy dejando todo escrito. Les voy a dejar esto más. Es que más me interesa que atiendan esto para que comprendan bien. Pero le voy a dejar a la delegada, son 30 hojas creo, de toda la clase mucho más ampliada para que tengan un conocimiento real de lo que es el manejo de las cefaleas. Entonces ahí pueden ver que la cefalea aguda que les está contando el paciente sea pues realmente aguda. Y ahí en primer lugar la hemorragia subaracnoidea, meningitis, la hemorragia intraencefálica, glaucoma, sinusitis o el hematoma epidural.
esta cefalea que está contando el paciente puede que sea la exacerbación de un cuadro crónico. ¿Qué pensar? Migraña o hipertensión endocraniana. O realmente es el inicio de un cuadro crónico. Puede ser el primer evento de una migraña o una arteritis temporal. Entonces, la subaguda, que dura semanas o pocos meses, más de 3, si es un dolor que cumple en el patrón temporal estas características, en que hay que pensar en hipertensión endocraniana, meningitis, otras meningitis aparte de la tuberculosa, infecciones intracraneales, migraña, y ahí aparece algo que ustedes deben siempre estar al tanto. ¿Hay depresión o no hay depresión? Busquen siempre depresión. Y la crónica puede ser continua, episódica. La continua puede ser oscilante o permanente. La episódica puede ser recurrente, de duración variable. Y ahí están todos esos cuadros clínicos. Entonces uno puede pensar en estos diagnósticos teniendo en cuenta solo el patrón evolutivo. O sea, cómo es la cefalea a través del tiempo. La crónica, esto ya lo hemos visto. Siguiente estrategia de diagnóstico. Ya hemos visto el evolutivo, ahora vemos la localización de la cefalea. Una de las cosas que tienen que tener en mente es que las estructuras dolorosas, donde están toditas estas, desde las estructuras de la piel, de superficie, cabeza, oídos, ojos, mucosas, cavidades, senos venosos, arterias, la dura o la pía madre y los nervios craneales, son los que van a generar esto que llamamos dolor de cabeza. En consecuencia, doctores, primer dato, no existe el dolor de cerebro. El cerebro no tiene terminaciones para el dolor. Existe el dolor de cabeza, pero el dolor de cerebro no. Entonces, ese es un primer punto para que ustedes, cuando tengan un dolor de cabeza, tomografía. Le hacen la tomografía, está normal, y terminen con que deben ser sus nervios, debe ser esto, que son sus preocupaciones, y no solucionamos el problema. Entonces, estas son las estructuras dolorosas. Conociendo que estas son las que duelen, podemos decir que de acuerdo a la localización vamos a encontrar cefaleas generalizadas y cefaleas localizadas. ¿Cuáles son las cefaleas generalizadas? ¿Qué patologías van a traer un dolor de cabeza generalizado? Nuevamente, hemorragia subaracnoidea, meningitis, hipertensión endocraniana de las distintas formas que existen, procesos infecciosos, trastornos metabólicos de las distintas formas que también van a conocer, nuevamente depresión y finalmente posfunción lumbar. Entonces, ustedes que están ahora en la etapa donde uno debe relacionar mucho las cosas, inteligencia artificial se basa mucho en eso, un dolor de inicio brusco y que sea generalizado, ¿en qué estaría? Una hemorragia subaracnoidea. Fue brusco y es generalizado. ¿Quién cumple las dos características? Hemorragia subaracnoidea. Y así vayan ustedes pensando en qué probabilidad de diagnóstico tiene usando el patrón evolutivo y en este caso asociado a la localización. Y las cefaleas localizadas, ahí están todas las neuralgias craneales, lesiones locales, la cefalea en racimos, la migraña, la hemorragia intracerebral, el infarto cerebral. Entonces, estas son causas de cefalea aguda. La primera, la hemorragia subaracnoidea. Cefalea brusca, vómitos con o sin compromiso de conciencia y rigidez de nuca. Está relacionado con los esfuerzos, su mortalidad, miren, puede llegar a la mitad de los casos, 50% o un poquito menos, no llegan a un hospital. Y de estos casos que no han muerto, la mitad se va a morir en los siguientes días, 15 días. Entonces, ahí dice cefalea brusca, vómitos con o sin compromiso del sensorio. La rigidez nucal va a aparecer al tercer día. Este es uno de los dolores más intensos que existen.
Muchos de ustedes tienen migraña, y cuando están con sus crisis migrañosas, no es un dolor cualquiera, es un dolor intenso. Este es peor. Entonces, esperar rigidez de nuca no lo van a encontrar, porque el paciente con hemorragia subaracnoidea va a ir el mismo día, no va a demorar más de una mañana porque el dolor es realmente intenso. Entonces, esta hemorragia subaracnoidea, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma cerebral. Acá pueden ver dolor intenso. ¿Este dibujo de quién es? ¿De quién? Miren de qué tiempo Netter continuaba con un trato clínico, pero ideal en todo lo que presentaba en sus dibujos. Y acá tienen también dibujo de Netter, la distribución de la cantidad en porcentaje de la localización de los aneurismas. O sea, 85% de los aneurismas están localizados en el territorio carotidio y un 15% en el territorio vertebrovascular o posterior. ¿Cómo es el diagnóstico? Mire, cuadro clínico. Tomografía computada, punción lumbar y arteriografía después de los 15 días para localización del aneurisma y clipaje del mismo. Pero fíjense que el cuadro clínico es lo que hace la característica diagnóstica de estos procesos. Porque puede que ustedes no cuenten con un tomógrafo, o el paciente no tiene dinero para pagar una tomografía. Entonces, llevar a un paciente a un sitio donde tenga la especialidad ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea es lo más adecuado. Pueden salvar una vida y todo lo que eso representa. Acá tienen dos imágenes. Fíjense el tamaño de este aneurisma y un aneurisma roto. Todo lo blanco que miran es sangre. Esa es una punción lumbar en un paciente con hemorragia subaracnoidea y pueden ver el color. Esto se llama enlavado de carne. Ese es el color que toma el líquido cefalorraquídeo, que usualmente es incoloro. Toma ese color y es típico de la hemorragia subaracnoidea. Tratamiento, la parte médica, que tiene medidas generales, reposo absoluto y físico y mental, manejo de la nutrición, evitar el estreñimiento para que no puje y rompa más el aneurisma, agentes para la movilidad del intestino, y farmacológicos, sedación, analgésicos, control de vasoespasmo, corticoides o anticonvulsivantes profilácticos. Obvio, no usar aspirina. ¿De acuerdo? Y el tratamiento definitivo de la ruptura de aneurisma es el clipaje del aneurisma. Meningitis es un proceso inflamatorio de las meninges. Acá pueden ver a las meninges, la dura madre y sus dos capas, la aracnoides bien pegadita acá abajo y la pia madre ahí. Entonces, la etiología de estas meningitis, hay una clase general de procesos infecciosos donde van a ver mucho más amplio esto. Acá es solo para ver la parte de lo que es en general la cefalea secundaria, una meningitis, que puede tener distintas etiologías, ¿no? Bacterias, virus, micosis, TBC, parasitarias, etc. El cuadro clínico de lo que significa la meningitis va a tener patrones o características diferentes. Primero, edad, la condición del paciente y la etiología. Esto va a ser quien va a generar el cuadro clínico del paciente, donde además del síndrome meningio, que se caracteriza por cefalea y vómitos, por rigidez nucal, por la posición en gatillo de fusil, y los signos de Kern, Brusinski y la raya meningia van a ser característicos de este síndrome. Acá ponemos la rigidez de nuca, porque estos pacientes sí va a ser fácil que ustedes encuentren la rigidez de nuca, porque este no es un dolor tan intenso y brusco como el de la hemorragia subaracnoidea. Estos pacientes vienen al segundo, tercer día y es factible ya encontrar rigidez nucal. Síndrome de hipertensión endocraniana.
la meningitis va a traer un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué caracteriza a la hipertensión endocraniana? Cefalea nuevamente, vómitos y edema de papila, alteraciones psíquicas, estupor y coma, y alteraciones respiratorias y vegetativas que muchas veces esta hipertensión endocraniana terminan con la vida del paciente. Acá, por ejemplo, edema de papila es un examen que ya nadie quiere hacerle, simplemente porque a nadie le importa hacer esto. ¿Y quién ha retirado el edema el fondo de ojo dentro de los exámenes? Fue la pandemia. El paciente no acepta que el médico se le acerque tanto y el médico no quiere acercarse a un paciente. Entonces, hasta de los seguros lo retiraron al examen de fondo de ojo y que debería hacerse, y demuestra fácilmente un síndrome de hipertensión endocraniana. Síndrome febril, y el diagnóstico también va a depender del cuadro clínico, punción lumbar, para ver quién es el causante de la meningitis, cultivo y antibiograma. Tomografía después. Tratamiento también tiene que ver con la edad del paciente, con la condición del paciente y con el agente etiológico. Bueno, esto es hemorragia intracerebral. Acá la característica de la hemorragia intracerebral en cuanto a la cefalea es que esta es intensa. Intensa, hay vómitos, pero desde el inicio hay signos focales. ¿Qué es un signo focal? Es esa manifestación clínica que presenta el paciente que representa una disfunción de una parte de su cerebro. Si esto está acá, voy a tener la focalización motora de este lado. Acá atrás será visual, etc. Pero desde el inicio hay signos focales, porque la hemorragia, que constituiría en este caso un ACV hemorrágico, va a traer esa clínica deficitaria en la zona donde se ha sucedido la hemorragia. Y además el dolor de cabeza. Esta es más notoria cuando es lobar o masiva, y si hay invasión ventricular hay trastorno del sensorio y el pronóstico es malo. Se asocia esta hemorragia a síndrome meningio y o hipertensión endocraniana. Esta hemorragia intracerebral pueden ser secundarias a todas esas patologías: hipertensión arterial, ruptura de malformación arteriovenosa, arteritis, tumores que sangran, problemas de discrasia sanguíneas, y el diagnóstico sigue siendo clínico. Y aquí la tomografía inmediatamente es lo más útil. Y de hecho, en los pacientes que tenemos con cuadros vasculares, con ACVs, ya tenemos la unidad de vasculares en el hospital donde laboramos, en el Hospital Honorio Delgado, el paciente llega e inmediatamente pasa al tomógrafo. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos que ofrecerle al paciente con un ACV, pero necesito inmediatamente estar 100% seguro que este paciente no ha sangrado. Entonces ya está el tomógrafo listo, el neurólogo está ahí, están las 24 horas la unidad y podemos hacer un diagnóstico inmediato y proceder al tratamiento. Ahí tienen una hemorragia subcortical de la corteza, desde subcortical. En ambos casos ha invadido ventrículo. Entonces este paciente está con compromiso de conciencia asociado y además su pronóstico no es bueno. Estas subcorticales generalmente son hipertensivas. En cambio, estas hemorragias, que son pegaditas al hueso si quieren, como estos dos casos, con invasión ventricular acá, estas son generalmente secundarias a la ruptura de malformaciones arteriovenosas. El hematoma epidural, ustedes se acuerdan en su anatomía, ¿qué se llama todo esto? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué se llama? ¿Ah? La hoja de... No se acuerdan. La hoja de higuera, pues. Ahí se localiza la arteria. ¿Qué arteria? Mejor ya no pregunto. Entonces, acá tienen que entender que un traumatismo, ¿ya?, generalmente en personas
jóvenes como ustedes, va a generar una fractura a nivel del hueso y a nivel donde está localizada la meningia media, la arteria meningia. Y esta arteria meningia, digamos, va a producir signos focales y posteriormente compromiso del sensorio. ¿Por qué? Porque ahí tienen otro dibujo de Netter, la fractura, rompe la arteria y la arteria empieza a expandirse. ¿Alguno de ustedes ha visto un sangrado arterial? Parece en el hombre araña, porque se cortan acá y no es una exageración, la sangre de acá llegará hasta donde dice hematoma epidural. Entonces, imagínense la presión que tiene. Y si acá se rompió, lo único blandito que va a encontrar este hematoma es que el cerebro, y lo empieza a empujar y empieza a generar signos focales de este lado. Acá ya hay una herniación y esto va a matar rápidamente al paciente, un epidural. Y este más es en gente joven, con fractura. Acá tienen una tomografía donde pueden ver la fractura. Y acá miren la forma típica del hematoma epidural, que es diferente al subdural, que es en viejos y es venoso, no arterial. Otra causa de cefalea aguda, el glaucoma, que no es más que el aumento de la presión dentro del globo ocular. Dolor intenso, llaman excrucijante en el ojo y en la órbita, además náuseas, vómitos y letargia del paciente. El ojo está rojo, la córnea empañada y las pupilas suelen estar fijas, sin compromiso de pares craneales ni tosis palpebral. El globo ocular tiene una consistencia pétrea. Ustedes empujan su ojito, el otro es como que fuera una bolita dura, de las que creo que ustedes ya no han jugado, dura, y el otro está blandita. Esa es la consistencia que se llama pétrea. Y esto es una obstrucción del drenaje del humor acuoso en aumento de la presión intraocular, como han visto en el primer grado. Esto es una urgencia oftalmológica. Sinusitis, ahí están los tres senos principales, el frontal, los senoidales y el maxilar. Y miren, acá la cefalea es constante, sorda o pulsátil, que puede fácilmente confundirse con la migraña. Puede tener irradiación variable, empeora con movimientos cefálicos, y eso también puede verse en lo que es hipertensión endocraneana. Rinorrea, fiebre, malestar y signos de infección respiratoria alta frecuentemente. Y los rayos X en la tomografía son útiles dentro de los exámenes auxiliares. Y acá lo que se está observando con frecuencia es, piden tomografía a los dolores de cabeza y empiezan a verse más sinusitis crónicas. Entonces, con un cuadro clínico que tenga estas características, hacer una tomografía o sencillamente un barato rayos X es útil para el diagnóstico de sinusitis. Ahora entramos a las formas más frecuentes de migraña y que deben tenerlas bien clarito. Esta es la clasificación que se está usando, es la actualmente vigente, es la del 2008, versión en inglés, y 2019, versión en español. Esta es la secuencia histórica que han tenido, la primera clasificación del año 98, fíjense, ahorita nomás, opinión de expertos. Luego pasó al 2004, opinión de expertos, más datos científicos. La 2013 ya es una versión beta que le han difundido 5 años. Y la del 18 es la actualmente vigente, donde hay muchas cosas que a veces son, si no manejan, pueden confundirse. Por eso es importante que por lo menos graben bien los criterios de la migraña y de la cefalea tensional. El resto déjenselo al neurólogo. Primarias, en la clasificación considera todo esto, las cefaleas primarias. Ahí está la migraña, la cual tiene muchas formas, pero ahí les pongo las más frecuentes: la migraña sin aura, con aura, la crónica, la complicada y los síndromes episódicos que van a preceder a la aparición del dolor tipo migraña. Las
primarias, ahí está la tensional, episódica, infrecuente, frecuente, crónica. Y las trigémino autonómicas, ahí están la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania crónica. Y otras primarias, la tusígena primaria, el esfuerzo físico, la actividad sexual, el crioestímulo y la punzante primaria. De todas estas vamos a comentar brevemente porque al final vamos a hacer las más frecuentes. La tusígena la han tenido todos ustedes. Es decir, esa cefalea que aparece cuando empiezan a toser, secundaria a un proceso de tipo respiratorio. Creo que todos la han tenido. Esfuerzo físico, la actividad sexual. Esta es la cefalea que se aparece en el momento orgásmico de la relación. Es tan intenso que se paró todo y puede haber náuseas y vómitos, pero tiene la característica pulsátil, como que fuera una crisis migrañosa, pero el dolor dura breve tiempo. Ahora, una de las cosas que es frecuente, que la relación sexual tiene, digamos, cierto valor en la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque es una actividad que involucra cierto esfuerzo físico y puede en esos momentos reventar un aneurisma y se sucede ese tipo de dolor. ¿De acuerdo? Crioestímulo, ¿cuántas veces han comido un helado? Se lo han pasado rapidito y se empieza un dolor. Doctora, usted. ¿Le interesa mi clase? Usted también, doctora. Las dos de lentes que están ahí. Si quieren reírse, retírense. A mí me molesta y es irrespetuoso. ¿De acuerdo? Doctora, no se haga la que no ve. A usted y a usted. Una más y les pido que se retiren. Y la punzante primaria es una cefalea que también se llamaba en picayelo. Es la producción de cefalea como que estuvieran punzando, siempre en la zona parietal. Duración muy breve, pero pueden ser varias veces al día, varias veces por hora, pero siempre de duración muy breve de localización parietal. En las secundarias y las neuropatías craneales y otras, todo esto involucra la clasificación sobre cefaleas. Entonces, ¿cuáles son secundarias? Las secundarias son las cefaleas secundarias, pues obviamente a traumatismo encefalocraniano y cervical, vasculopatías, trastornos intracraneales no vasculares, administración o privación de una sustancia, infecciones, trastornos de la homeostasis, estructuras faciales y cervicales o trastornos psiquiátricos. Nuevamente ahí piensen en que la depresión está muy metida en estos dolores. Y las neuralgias craneales y las cefaleas de causas centrales y dolor facial van a encontrar las neuralgias, y ahí las neuralgias tienen varias formas. Bueno, ahí están todas esas. Las neuralgias, la del trigémino, la del glosofaringio, la neuralgia de la laringe superior, la nasociliar y la supraorbitaria, la occipital. Esta también se llamaba neuralgia de Arnold. Cefalea por estímulos fríos. La compresión o irritación del nervio craneal o raíces cervicales, las neuritis ópticas y la neuropatía ocular diabética. Son las otras formas de cefaleas generadas con esos nombres. Entonces entramos a la migraña. Es un proceso de curso episódico, o sea, en el patrón evolutivo es recurrente. El diagnóstico es 100% clínico. Entonces, fíjense la cantidad, y esto es lo más frecuente dentro de las migrañas. La primera forma es la migraña sin aura, luego viene la migraña con aura, luego la migraña crónica,
luego viene la complicada, luego viene la migraña probable y finalmente los episodios asociados a migraña. Ahí está, por ejemplo, es frecuente ver niños que de su casa al colegio, en su carro, se marean. Y ustedes interrogan al niño y es un vértigo. O niños que empiezan a hacer dolor abdominal recurrente y lo ve el pediatra, lo ve el gastro, no encuentran nada. Esos episodios, por ejemplo, con el tiempo, hacen cuadros migrañosos. ¿Qué relación tiene eso a través del tiempo? Ya vamos a ver. Entonces, la migraña con aura, hay aura típica, aura de tronco encefálico, la migraña hemipléjica, la migraña retiniana y en las complicadas la migraña o el estado migrañoso, que es un dolor de cabeza mayor de 72 horas. Dentro de esas complicadas tienen la migraña con aura persistente sin infarto, con infarto migrañoso. Hablo de infarto cerebral. Y crisis epilépticas que son desencadenadas por un estado migrañoso con aura. Con eso ya se complicó todo. Y ahí está la migraña sin aura probable. Migraña con aura probable. Y esto es lo que les comentaba. La migraña abdominal, el vértigo paroxístico benigno, tortícolis paroxística benigna. Y la forma de migraña con aura. Aura típica con cefalea. Esa es la más común. No olviden que la aura es una disfunción cortical o de tronco que precede generalmente a la migraña. Pero tienen también el aura típica sin cefalea. Es decir, vamos a suponer que el aura de este paciente es la visión, es un trastorno visual. Mira como que es un vidrio escarchado y luego viene el dolor. Eso es lo común. Pero ¿qué pasa si el paciente les narra que están mirando como escarchado, pero no tiene dolor? Esa entraría en el aura típica sin cefalea. Y ahí es donde viene el otro problema, y porque no es una crisis epiléptica de tipo focal. Si ustedes me lo van a permitir, me toca hacer epilepsias también, y ahí van a entender esto con lo que es una crisis epiléptica. La hemipléjica pues tiene tres formas, son de tipo familiar y es poco probable que lo vean alguna vez porque es realmente poco. Migraña sin aura. Criterios. Dice al menos 5 ataques que cumplan BAD. ¿Y qué es B? Cefalea de 4 a 72 horas. No tratados o con tratamiento sin éxito. Pero acá ya tienen un episodio, un periodo de tiempo que debe durar la migraña, que son 4 a 72 horas. No hay migraña que puedas considerar que dura 30 minutos. O si tienes 7 días de dolor, es un estatus migrañoso, pero la migraña dura de 4 a 72 horas. Está asociado por lo menos a dos de los siguientes: localización unilateral, calidad pulsátil, látil, intensidad severa moderada, inhibe las actividades diarias. No hay migraña suavecita. Y la única forma, porque puede ser que el paciente sea lo suficientemente valiente, ¿y cómo van a medir eso? Por la inhibición de la actividad diaria. Y se agrava con la actividad física rutinaria. Ahí deben preguntarse al cargar un peso, al agacharse, subir escaleras, ¿aumenta o no el dolor de cabeza? Y D vendría a ser durante el dolor al menos uno de las siguientes: náusea y o vómito, fotofobia y sonofobia. Esos son los criterios para determinar lo que es una crisis de migraña sin aura. Y deben descartar que no son estos dolores atribuibles a otro diagnóstico que esté en la misma clasificación. ¿Y cómo es la del aura? Es igualito, solo que con aura. ¿Y cuál es el aura? Signos de aura completamente reversibles, que pueden ser visuales, que es el más frecuente. La disección de rayitas, lucecitas, panal de abejas, etc.
y menos frecuentes. Están todas las manifestaciones de tipo sensitivo, del habla, de tipo motor, de tronco encefálico, retinianos. Y el punto C, al menos 3 de las 6 siguientes características. Propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor a 5 minutos o igual. Ya miren cómo se empieza a complicar esto. Se suceden 2 o más síntomas de aura. Cada síntoma de aura dura de 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral y al menos uno de los síntomas de aura es positivo. Y la aura se acompaña o luego sucede cefalea en los siguientes 60 minutos. Ya se aburrieron. Entonces, esto solamente es para que ustedes vayan viendo cómo está clasificada las migrañas. Entonces, todas estas cosas, en la medida cuando ustedes vean un paciente, ejercítenlo, para que no hagan interconsultas por migraña. Y así ustedes van a poder manejar uno de los síntomas más frecuentemente consultados. ¿De quién es eso? Del genio, pues. Acá tienen lo que vendría a ser el aura. Hasta su dibujo es unilateral, la mano solo en un sitio, vómitos. Acá tienen la circulación vértebro-basilar con el tronco, las cerebrales posteriores, y esto va a traer toda esta clínica de tronco cerebral. Ahí están los pares craneales, y la clínica es clínica de la disfunción de un par craneal. Diagnóstico clínico y seguir los criterios. Examen físico debe ser completo y busquen zonas dolorosas de hacer fondo de ojo, que no lo van a hacer. Y las imágenes, en estos casos, cuando es un primer episodio con aura, porque puede que sea una aura, esa aura sea una manifestación epiléptica. Signos focales, aura prolongada o asociada a síncope o a síndromes ansioso-depresivos, que van a verlos con frecuencia. Tratamiento. Una de las cosas que, por favor, el manejo de la migraña involucra, primero, medidas higiénico-dietéticas y, en segundo punto, las farmacológicas. ¿Y qué cosas higiénico-dietéticas? Planificar su vida al día, debe acostarse, dormir y comer a sus horas, es decir, ordenar su vida. Evitar el sol. En un trabajo que hicimos en el Hospital Rebagliati, el sol fue el desencadenante número 16. El mismo trabajo acá es el primer desencadenante. Y es que ustedes, como habrán escuchado hace unos días, su famosa canción Arequipa, cielo azul, puro sol, es cierto. El sol es uno de los detonantes más frecuentes. Y si ustedes no van a actuar sobre estas medidas higiénico-dietéticas, le den lo que le den, no van a controlar su migraña. Y el tratamiento farmacológico tiene 2 aspectos. Primero es el abortivo y en segundo lugar el tratamiento preventivo. Acá pueden ver todo lo que dispara el dolor. Entonces fíjense todo lo que puede producir una migraña. En resumen, pídanles que no coman comida chatarra. Y de lo natural, la palta, el maní, plátanos y cítricos, que son los que más frecuentemente disparan el dolor. Eso, sobre todo en jóvenes y en niños, solo la dieta, un 60% controla sus migrañas y un 40% hay que hacer tratamiento. Pero tengan en cuenta que el manejo de la migraña involucra dieta. Y estos son los tratamientos farmacológicos usados en la migraña. En la etapa aguda está la ergotamina, que es el más frecuente, paracetamol, y toditos estos. Y acá hay uno nuevo, que no lo he puesto porque, primero que cuesta casi 100 soles cada pastilla, y antes de estar, ustedes pueden pensar que 100 soles cada pastilla es fácil, en decirle no comas esto, van a arreglar. Y es más, ya le están proponiendo que existe tratamiento preventivo con esa pastilla. No voy, es una buena pastilla, pero estamos en el Perú, pues no todos tienen 100 soles interdiarios, o sea, serían 1500 soles para prevenir un dolor de cabeza, que a lo mejor con medidas higiénicas
higiénico-dietética lo solucionas. Pero existe ese producto, es un buen producto, solamente que es muy caro y no está al alcance de cualquier seguro. El IPS, el Seguro Social no lo tiene, algunos seguros privados lo tienen, pero en la calle 100 soles, 87 soles. Y el tratamiento preventivo, fíjense todo lo que se puede usar. De estos, el propanolol se sigue usando, flunaricina se usa, la mitriptilina, que es noble y barata, le sale 9 soles el mes, 8.50 si son caseros. Antidepresivos, una fluoxetina, por ejemplo, cuesta 20 centavos, 30 centavos cada pastilla, y les van a ofrecer pastillas del mismo producto a 14 soles el original, cuando en realidad el genérico, que cuesta 20, 30 centavos, es tan igual que el otro. Acá está la noble aspirina, y dentro del grupo están, de los anticonvulsivantes, están el valproato, la carbamazepina y últimamente con buen éxito el topiramato. ¿Y por qué estos anticonvulsivantes son útiles? Porque el que va a disparar la secuencia, que va a seguir todo el fenómeno doloroso, que en las copias lo van a leer bonito, es cortical. Y pasamos al otro tipo de dolor, que es el dolor de cabeza de tipo tensional. Otro dibujo de Netter. Acá sí es global, mano en las dos cabezas. Tiene un gran componente muscular asociado, son las 3 de la mañana, cuadros de trastorno del sueño, que es parte de los cuadros depresivos. Un jefe que está fastidiando a la trabajadora, y un pobre caballero que la esposa fastidia y genera dolor de cabeza. No sean así. Ahí está, Netter lo dijo. Y la clasificación vigente, si leen la anterior, era más sencilla la anterior. Tensional, episódica, infrecuente, con hipersensibilidad pericraneal, tan fácil que era decir Arnold positivo, y sin hipersensibilidad pericraneal, tocas, no duele. La episódica frecuente, con y sin hipersensibilidad pericraneal. La cefalea crónica, con o sin hipersensibilidad craneal. Y la cefalea tensional probable, donde está la episódica infrecuente probable. Y acá nos complicamos todo. De ahí viene la cefalea crónica de tipo tensión, o sea, la tensional en su mejor acá, los criterios. Esta, por lo menos 10, la migraña eran 5, ¿correcto? Y acá son 10 que deben cumplir BOD. El número de días con cefalea deben ser 1 por mes o 12 por año. Tensional episódica. La cefalea debe durar de 30 minutos a 7 días. La migraña es de 4 a 72 horas. El dolor por lo menos debe cumplir 2 de los siguientes. Opresiva, ajustar, no es pulsátil. La migraña es pulsátil. Leve a moderada intensidad, puede limitar la actividad pero no la detiene. La migraña es moderada a severa. Localización bilateral, la migraña es unilateral. No se agrava por la actividad física, la migraña sí agrava. 2 de los siguientes, no náuseas ni vómitos. La migraña que tenía. Puede haber fonofobia o sonofobia, no ambas, la migraña tiene las dos. Y obviamente no atribuible a otro diagnóstico de la clasificación internacional. Y esta es la tensional episódica frecuente tensional, doble tensional ahí. 10 episodios. Cefalea de 1 a 14 durante 3 meses o más de 12 o menos de 180 días al año. O sea, esta clasificación de verdad que complica mucho la docencia. Pero bueno, es la vigente. Debe durar de 30 minutos a 7 días, igual todito, el resto es igualito. ¿Qué ha variado? El número de días con cefalea. Y la crónica, 180 días al año, o sea, medio año con dolor. Opresiva, moderada intensidad, bilateral, no se agrava por la actividad física,
2 de los siguientes, no hay vómitos y no se atribuye a otro diagnóstico de la clasificación internacional. La cefalea en racimos. Criterios diagnósticos. 5 episodios que cumplan B o D. Dolor unilateral de intensidad severa en región orbitaria, supraorbitaria o temporal. Miren, una duración ¿de cuánto? De 15 a 180 minutos. Y cualquiera de las siguientes características. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas del mismo lado de la cefalea. 1, 2, listo. Entonces, como pueden ver, este es un dolor más localizado, con una diferencia en la duración del dolor, diferente a la crisis migrañosa, al dolor tensional, por la localización, pero que últimamente, si bien esto era poco frecuente, lo estamos viendo con más frecuencia. Miren, se manifiesta con una frecuencia de una vez cada 2 días hasta 8 por día. ¿Eso tiene la migraña? ¿Eso tiene la tensional? No. Bueno, y no atribuible a otro. Y la migraña paroxística. 20 episodios que cumplan los criterios BAE. Dolor intenso, unilateral, orbitario, temporal, de 2 a 30 minutos. El otro era hasta 180 minutos. Cualquiera de los siguientes. Uno de los siguientes signos y síntomas del mismo lado a la cefalea. Todo esto. ¿Se parece al otro? Un poquito, ¿no? Se presenta con una frecuencia de 2 o más de 5 por día. Los episodios, estos responden espectacularmente a la indometacina. Y tal vez esa sea la única razón por la cual la indometacina ya ha salido, es un antiinflamatorio. Por eso cuando la receten y sospechen de esto, pónganle que no les cambien. Porque muchas veces hemos dicho, esto está ya pasado de moda, su doctor debe ser viejito, dígase que la desactualiza. Y esta indometacina te mejora así espectacularmente. Pero como no se está usando, ya no se vende en todos sitios. Y obviamente no atribuible a otro diagnóstico. El trigémino. Ahí tienen las 3 ramas del trigémino. Por lo menos dice 3 ataques de dolor unilateral que cumplan los criterios B y C y B ocurre en 1 o más ramas del nervio trigémino. O sea, tiene que ser en el territorio del nervio trigémino que tiene 3 partes. Debe tener dolor de tipo paroxístico de duración entre 1 segundo y 2 minutos. Es como un rayo. Viene, se pasa. Otra vez viene, se pasa. Pero no es constante. Sin embargo, hay un síndrome que se llama el paratrigeminal, que ese sí es horas. Intensidad severa. Es superficial, tipo electricidad, lancinante, intenso. Y es disparado por algunas situaciones gatillos, una comida muy caliente o muy fría. Y hay pacientes que incluso dicen el aire, el viento, choca con mi cara y dispara el dolor. Obviamente no debe haber evidencia de déficits neurológicos asociados y no atribuible a otro. Una de las cosas que también deben tener en cuenta, fíjense de qué año es esto, 1873, que fue este pediatra que decía, y es el primero que hizo una descripción del dolor de la cabeza en el niño, donde decía que la cefalea es una manifestación de la desadaptación del niño a la vida. Y esto parece que ha quedado, y ustedes pregunten a sus pediatras, ha demorado mucho tiempo en demostrar que el dolor de cabeza en el niño es frecuente. Y hemos tenido docentes que decían que el dolor de cabeza en el niño era equivalente a un tumor cerebral. Entonces, este es un trabajo que hicimos en el Seguro Social. Y fíjense, el 75% de los niños con dolor de cabeza eran migrañosos. Tensional 8.5, 7.5 el mixto. Cefalea idiopática,
la punzante 5%, post-TEC 2.5% y proceso expansivo 1.5%. Esto en el adulto se va a invertir porque la tensional es más frecuente que la migraña. Este es en el adulto, también del Seguro Social. Sobre 1.145 pacientes, tensional es más de la mitad. Y si ustedes juntan al 53 más el 33 más estos 4, entre la tensional, la migraña y la misma, las dos juntas hacen 90 puntos y tantos. Y el 10% se lo dejan ¿a quién? Al neurólogo. Esto también son los mismos diagnósticos en el mismo trabajo, cefalea tensional con sus formas, la migraña con sus formas. Y este es un trabajo que hemos hecho con los alumnos. Le encargamos, y esto fue un trabajo voluntario, quienes quieren hacer cefaleas. Ya, vengan el sábado. Y yo les entregaba el paciente el sábado. Usted, usted, así. Fueron más de 40, creo. Diagnóstico. Ni el 10% hizo el diagnóstico. Les di los criterios solo de migraña y de dolor de cabeza tensional. Estudien esta semana. A la siguiente semana vinieron y ese es el resultado. 89% dio el diagnóstico correcto y un 11% no. O sea, ¿es útil el uso de los criterios de diagnóstico? Sí. Y este es un trabajo hecho con alumnos. En ese tiempo este curso estaba en sexto año. ¿Cuándo abrir los ojos y tomar medidas? Cuando el dolor de cabeza se hace progresivo, es reciente en mayores de 50 años. Hay un dolor global que empeora con el sueño, el decúbito o con maniobras de Valsalva. El aura es atípica o la cefalea está asociada a fiebre, alteración de conciencia, alteraciones en el examen físico, cualquier disfunción neurológica, cambios en el patrón de la cefalea estrictamente unilateral y falta de respuesta al tratamiento son circunstancias que ustedes deben abrir los ojos para generar un cambio en cuanto a la conducta. Preguntas. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ampliamos en algo? 5, 4, 3, y doctora. Cuando dice que la cefalea es estrictamente unilateral. La migraña es unilateral, así dice. Pero puede ser que de 100 crisis migrañosas, 99 esté acá y una es al otro lado, lo cual es raro. Siempre va a ser un 70-30 entre un lado y el otro lado. Pero hay personas que siempre, te van a decir, siempre es derecho. Si siempre es derecho, siempre pide un examen. La migraña. Y en el niño, la migraña el dolor de cabeza en la migraña en el niño es frontal, no es unilateral, es frontal. Otra pregunta. Muy bien, jóvenes. Si Dios quiere y ustedes quieren, nos vemos en la epilepsia.